Pero a la vez la gran equivocación de la gente que ve el negocio de Amway es que ve el negocio. Recuerden que anoche en la historia yo les conté cuando yo tuve tremendo problema en Barcelona para devolverme para Colombia, que estaba haciendo el doctorado. ¿Recuerdan que yo veía el catálogo y la página con el champú, el detergente? ¿Se acuerdan cómo me sentía yo? Porque yo estaba viendo eran los productos. Y esa es solo una parte del negocio de Amway. La parte en mi sentir más importante, la más importante, es el liderazgo. La más importante, el más importante componente dentro del negocio de Amway es el liderazgo. El liderazgo. Porque productos siempre hemos usado. Siempre hemos usado productos y no ha pasado nada. Lo que ocurre es que ahora tenemos un vehículo que nos permite usar un vehículo a través de unos productos para desarrollar un proyecto empresarial. Pero el éxito que tú y yo vamos a tener en el negocio de Amway está íntimamente ligado al desarrollo del liderazgo que podamos tener dentro de nosotros. Y eso solamente en mi sentir se puede lograr a través de la educación. Es a través de la educación que se puede lograr desarrollar el liderazgo. La razón número uno por la cual me atrapó a mí el negocio fue porque tenía un modelo educativo. Yo criticaba ya la educación desde que yo estaba en la universidad y desde que yo fui rector de esa universidad. Yo criticaba la educación tradicional, la criticaba. Y vivía pendiente de los pensadores que hablaran de la educación, siempre vivía pendiente, sobre todo estuve muy pendiente de una comisión que se instauró en Colombia hacia 1991, que se llamó la Comisión de Sabios para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo. De esa comisión hizo parte Manuel del Patarroyo, que es una persona que es reconocida en el mundo por estar investigando cotidianamente sobre el tema de la malaria. Ustedes han oído hablar de Manuel Elkin Patarroyo, es colombiano, es un gran científico de renombre mundial. Y otro gran científico que hizo parte de esa comisión de sabios se llamaba Rodolfo Ginás, que fue el director del Instituto Neurológico de Nueva York. Colombianísimo también, y otro gran colombiano que hizo parte de aquella comisión fue Gabriel García Márquez, el único premio Nobel de literatura que tiene Colombia y el único Nobel que tiene el país en todos los ámbitos. No hay ningún otro Nobel. O sea que esos eran 3 de los 40 genios a nivel mundial que permitieron evaluar, digamos, la educación. Una de las cosas que dijeron es que decían las condiciones están dadas como nunca para el cambio y la educación será el instrumento maestro. Decía, pero no es cualquier tipo de educación. Lo que necesitamos los seres humanos para triunfar es una educación que vaya desde la cuna hasta la tumba, una educación que sea inconforme y que sea reflexiva. Una educación que nos inste una nueva manera de pensar y que nos inspire a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma. Decía, necesitamos otro tipo de educación y una educación que nos dé una segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del coronel Aureliano Buendía. Eso lo decía la comisión y yo estaba pendiente de ese estudio. Desde allí empecé a entender que la educación en Colombia y en todo el mundo tenía gran crisis, y claro, cuando yo conozco el negocio, me captura precisamente eso. Lo que ocurre en la mente tuya y en la mente mía cuando arrancamos el negocio es que hay un proceso evolutivo. ¿Lo han notado? Hay un proceso evolutivo, uno empieza en un punto y avanza en un proceso evolutivo de liderazgo. Es un proceso evolutivo que va desarrollando las actitudes, la forma como nosotros percibimos la vida, la forma como nosotros percibimos las oportunidades. Y si no, pregúntate esto, ¿por qué cuando uno va a presentar la oportunidad allá afuera, por qué la gente no la ve? ¿Por qué hay que traerlos casi amarrados a una convención tan maravillosa como esta?
que un ser humano logre la libertad, ¿por qué hay que hacer tanto esfuerzo a veces para que alguien la vea? ¿Por qué uno mismo no la ve? ¿Por qué? Esas preguntas siempre me han inquietado. Yo logré libertad en 3 años. O sea, logré convertir 80 años en 3. Y hay gente que uno le presenta el negocio y dice, déjame pensarlo. Lo voy a consultar con la almohada. Le voy a preguntar a mi mamá. Yo siempre le digo, yo tengo jovencitos en el negocio, muy jóvenes que entran al negocio emocionados y empiezan a aprender y después se desemocionan y se rajan. Y lo busco y le digo, Andrés, ¿qué te pasó? Y me dice, no, hablé con mi mamá me desanimó. ¿Sí, tu mamá te desanimó? Entonces yo le digo, yo de ahí saqué un dicho, a la mamá hay que quererla, pero no hacerle caso. Ay, Dios mío, me rajaron mucha gente. ¿Por qué a veces se puede tan difícil que una persona ingrese? Porque yo me demoré 9 años en ver la oportunidad. Mucho baboso yo, ¿verdad? 9 años. 9 años. Increíble, ¿cómo te explicas eso? ¿Cómo te explicas eso? Pues la razón es educativa. Es educativa. Por eso es clave eso que yo les voy a hablar en esta mañana. Las personas que ustedes que vienen a una convención apenas inician un proceso evolutivo, inician un proceso educativo riguroso, prestigioso y que no existe allá afuera. Pero eso no se enseña a entender a los demás. La gente que no ve el negocio no es porque sea tonta, ni porque es retrasada mental. No, es porque todos en la mente tenemos un software. Mire que todos tenemos hardware, fíjense. Hay unos que tienen un hardware mejor que otros, ¿verdad? Pero todos tenemos también software y ese software está programado. Vamos a ponernos un ejemplo. Digamos que el software que nosotros tenemos es un Windows 3.1. Entonces el tipo que encontramos allá afuera tiene un Windows 3.1 y esto rueda en Mac. ¿Cómo rayos él va a ver el negocio? ¿Cómo rayos él va a decir yo hago ese negocio? No le da el coco. El coco no le da porque tiene un software ahí adentro. Por eso no hay que juzgar a la gente. Hay que quedarse viendo de la carota que tiene. Ellos tienen allá adentro un software, señores, y eso es lo que uno tiene que entender. Por eso, ¿qué tiene que ver eso con los productos? Nada. Pero a medida que la persona empieza a cambiar ese software, empieza a mover los productos. Porque entiende. O sea que no software, no producto. Software con virus no mueve producto. Software infectado, 100 puntos. Software instalado bien, 3.000, 4.000 puntos personales. ¡Wow! Software bien instalado, frontales. Software malo, software con virus, software no cambiado, quejumbrosos. Ay, yo le doy, pero nada, le dicen a uno.
cara de babosos cuando me dan. Yo me quedo viéndolos y yo digo, pero ¿a qué será lo que le dan? Porque yo le doy y le doy y le doy y le doy y plata, oro, platino, zafiro, rubí, esmeralda, esmeralda fundador, diamante, diamante fundador, diamante ejecutivo, doble diamante. Entonces yo no entiendo a qué se le da. Yo tengo ingenieros en el negocio, ingenieros civiles así, prestigiosísimos, que eran constructores y tal, y vienen al negocio y me dicen, si yo hago eso que usted me dice, yo llego al diamante y me vuelvo libre así como usted, a mí me encanta, yo los invito a la casa. Yo vivo en un penthouse, tiene unos 560 metros, y es bien bonito porque se ve toda la ciudad, se ve el oriente, el norte, el occidente, y allá las placas de los carros salen solamente unos días porque hay demasiado carro. Entonces ponen restricciones a los carros para que no salgan. Entonces yo lo que hago es que no salgo. No salgo, entonces el día que hay pico y placa, pues no me levanto. Me levanto cuando la vejiga me lo exige. Una de las cosas increíbles que me gusta del negocio es que me permite hacer lo que a mí me da la gana. Por ejemplo, me permite no bañarme. O bañarme a la hora que yo quiero. Yo duré 35 años bañándome a las 5 de la mañana. Con las neuronas calientitas. ¿No te imaginas uno a las 5 de la mañana echándole agua a las neuronas? Antes uno no se mongoliqueó, de verdad. Mucho tiempo. Pues ahora me estoy vengando de eso. Y entonces yo invito a estos ingenieros y médicos y abogados a mi casa, y ellos ven y van y tal, y uno de esos ingenieros me dice, si yo llego a diamante y hago eso que tú me dices, yo llego a diamante en unos 2, 3 años. Yo le digo, sí, y no tengo que hacer nada más. Yo digo, no, eso es lo que te estoy diciendo, pero tienes que hacerlo. Vamos. Y se van a hacerlo, se van felices a hacerlo, y me dice, yo te voy a dar reportes y tú me entregas. Le digo, ¿qué? Se van a hacerlo. Emocionados porque se han oído 10 CDs y están directamente, se van a hacerse diamante. Cuando vuelven a mi casa o los veo en una reunión, los veo ya un poco carecaballos. Ya no los veo emocionados, ya no los veo igual, ya no se me acercan con el mismo brillo a decirme ¡muy bien! No, ya no los veo. Es más, ya ni se me acercan. Pero yo sé lo que está pasando. Y entonces la persona se me acerca y me dice, mire, pues, y digo, ¿qué te pasa? Yo no te veo tan emocionado. Y me dice, no, mira, yo le doy, y le doy, y le doy. Doy planes todos los días. Pero es increíble, la gente me dice que no. No, me dice. La gente me dice que no. Sí, la gente me dice que no. Y hay gente que me deja plantado. Me da la cita y me deja plantado. Yo voy de norte a sur y me deja plantado. Hay gente que no me contesta el teléfono. No me diga. No me diga. Y entonces me dice, mire, una señora entró, la única que logré oficiar entró y no compra ni para matarse. Y otro señor que auspicié devolvió el kit. El desgraciado devolvió el kit. Y empieza a hablarme y me dice, mira, hay gente que me mira mal porque yo estoy en esto. Y hay gente que me saca la lengua. Y fuera de eso yo soy Virgo, el signo no me ayuda. Y entonces yo digo, claro, ese señor le falta una cosa que se necesita en el liderazgo para triunfar y se llama inteligencia emocional. Ese señor le falta inteligencia emocional. ¿Se dieron cuenta que yo me morí cuando la profesora dijo, entremos, colaboremos al rector?
Me inyectó de una, me morí. Me morí. Pues ese ingeniero, yo lo quedo viendo, un ingeniero grandísimo, y yo digo, tan grande y tan quejumboso. No es que construías edificios, no era que contratabas camiones llenos de varilla y cemento para hacer las construcciones, y no eras que tenías 400 obreros a tu cargo. Sí. Y entonces, le falta inteligencia emocional. Para hacer este negocio se requiere tener duro el coco. Se requiere tener duro el coco. La diferencia entre alguien que no ha llegado a diamante y alguien que ha llegado a diamante es la dureza en el coco. Simplemente nosotros tenemos un poco más duro el coco. Tenemos un poco más duro el coco. Y entonces yo, pues, ideé formas de defenderme de los no. Por ejemplo, yo ideé formas para mejorar mi actitud y yo no me dijo decir no. Porque los no son agresivos. Yo oía diamantes en el negocio de Amway que tenían CDs y todos decían, y a mí me dijeron que no, y me dijeron que no, y me decían que no, y me decían que no. Y había gente, todo el mundo me decía que no, y yo sufría mucho con eso. Y yo decía, pero ¿qué rayos sería lo que le decía a la gente para que le dijeran que no? ¿Cómo era que lo hacía para que la gente le dijera que no? Y entonces yo me ideé una fórmula para que nadie me dijera que no. Y puse la vacuna. Entonces, digamos, yo iba y le daba un plan, una vez me dio un plan a un señor ejecutivo de Michelin, de uno de esos que hacen llantas. Y entonces, yo le doy el plan del negocio. Y cuando yo le cuento el plan del negocio, me dice, cuando él evidenció de qué se trataba, me dijo, mi mamá estuvo en eso. Una tía estuvo en eso. Mi abuelita en el siglo XV estuvo en eso. Todo el mundo había estado en eso. Y decía en eso, en eso, en eso. Yo le pregunto y le digo, Juan Carlos, ¿tú cuánto llevas en esa empresa? Y me dice, yo llevo 12 años. ¿Qué empresa fue la que me dijiste en la que trabajabas? Tal empresa. Yo le digo, ok. ¿Cuántos hijos tú tienes? 3 hijos. Ah, ok. Chiquitos, grandes, ¿no? Están pequeñitos todos. Y yo le digo, ok. Llevas 12 años trabajando en esa empresa, ¿verdad? Sí, sí. Yo le digo, esto no es para ti. Esto que te acabo de contar no es para ti. ¡No es para ti! Porque sos un baboso. Y entonces entro a asesorarlo para que no entre. Y me convierto en un asesor de él para que no entre. Y entonces, pero de manera sutil, le digo, mira, esto no es para ti. Esto es para personas que anden buscando algo. Tú tienes buena estabilidad en la empresa donde estás. Tú tienes 3 niños que tienes que cuidar, necesitas estabilidad, esto te va a desenfocar. Para eso hay que educarse un poco, tú no tienes tiempo para hacerlo. Yo te sugiero que no entres a ese negocio. Y yo le digo, ¿qué edad tienen tus niños? Háblame un poco de ellos. Y empieza a hablar de los niños. ¿Tu mujer en qué trabaja? Me cuenta en un laboratorio, no sé qué. Yo le digo, ¿qué? No, fenomenal. Me encanta conocerte. Yo lo único que quería era conocerte, contarte la oportunidad de la que estamos haciendo con tu amigo Rodrigo. Pero seguimos hablando y hagámonos amigos y lo más importante es que tú estés feliz en lo que haces. Y entonces se queda viéndome al rato después de que me ha contado todo y me dice, ¿y uno cómo es que se mete a esa cosa? ¡Ay, Dios mío, Dios mío! No. Muy famoso, ¿verdad? Y sencillamente, lo que tenemos que desarrollar es habilidades para que
nadie nos diga que no. Tenemos la mejor oportunidad que existe sobre la tierra para que alguien te viva en libertad. La mejor oportunidad que existe para que uno genere libertad. Yeah. La gran pregunta que yo me hago entonces, ¿por qué yo la tengo que regalar? ¿Por qué yo la tengo que ofrecer? ¿Por qué yo la tengo que votar? Entonces yo valoro la oportunidad. Una de las cosas, yo no sé cómo tú lo adoptas, pero lo que yo adopto es que yo me volví un agente secreto del negocio. Yo soy un agente secreto del negocio. Una señora llegó al edificio, el edificio donde yo vivo, pues obviamente vive más gente. Y cuando yo llego al edificio, no hay nadie, solo yo, los vigilantes y yo. Porque todo el mundo está Trabajando. Les encanta trabajar. Entonces yo me levanto a la hora que me da la gana, me asomo por el balcón y veo llenas las calles de trancones de carros. Trancones, esto es increíble la gente cómo se pelea por trabajar. Esperar que pase el trancón. Y cuando pasa el trancón, yo salgo en un Mercedes descapotable que tengo y salgo por la ciudad y la ciudad es para mí solito. Y entonces cuando alguien me pregunta en el exterior, ¿cómo es Cali? Yo le digo, maravillosa. Maravillosa, maravillosa, maravillosa. No hay trancones. Es increíble, me dicen, no, pero a mí me dicen que hay mucho trancón. Le digo, sí, pero es para la gente que se quiere meter en sitio. A mí no me toca. Te das cuenta que uno transforma la vida. Uno transforma el sitio donde vive. Uno transforma el lugar donde vive. No importa el lugar donde uno viva, uno lo transforma por las actitudes que tenga y por las acciones que hace. Pues bien, ¿por qué la gente entonces no ve algo tan increíble? ¿Por qué este Juan Carlos no vio esta oportunidad? Porque él cuando me oye, él tiene una simple opinión de este negocio. Y ese es el primer grado, el grado más torpe del conocimiento en un ser humano. Una opinión. Si ustedes revisan los periódicos, en la editorial, ¿qué hay? Opiniones. Es un poco de gente insultando a otros. Eso se llama opiniones. Ninguno tiene la razón. Es un poco de gente insultándose. Se llaman opiniones. Resulta que la opinión es el grado más bajo del entendimiento humano. Todo el mundo tiene una opinión. La opinión es igual al ombligo. Mire que todos tienen ombligo, ¿sí o no? Pregunta, ¿para qué rayos les sirve el ombligo? Hasta ahora no sabemos. Por uno se lo quitaba, ¿verdad? Porque el ombligo, pues es algo que quedó allí cuando nos cortaron el cordón umbilical. Y ya está. Pero no cumple realmente una función biológica como tal, no conocemos esa función biológica. La opinión es igual, todo el mundo tiene una opinión, a que no todo el mundo ha oído alguna vez hablar sobre Amway. ¿Se han dado cuenta? Todo el mundo alguna vez ha oído hablar sobre Amway. Yo le cuento el plan a un ingeniero, a un abogado, a un médico, y cuando viene se me dice, ¡ah, Amway! No de Amway, yo ya sé eso. Yo ya sé eso, y yo me quedo viendo y le digo, usted ya sabe, ingeniero. Y me dice, sí, yo ya sé de eso. Y me habla de la tía, del hermano, del no sé qué, de bababá y bababá. Y yo digo, ay, ¿cómo sabe? Pues miren la ignorancia. Yo llevo 7 años haciendo el negocio, más o menos seriamente, y apenas estoy empezando a aprender. Y apenas estoy empezando a entender. Y este abogado que tú le cuentas el plan dice, no, yo ya sé de eso. Yo ya sé de eso. ¿Sabe cómo le llama Platón? Platón, que fue el más grande filósofo griego, discípulo de Sócrates, le llamaba a eso estado de inquietud. Cuando alguien sabe lo que no sabe. Platón se burlaba. Cuando alguien habla de lo que no sabe, se llama estado de llenura.
O sea, la persona está llena de basura. Está llena de basura. Y Platón decía que para que una persona se desocupara de esa basura que tenía, había que hacerla vomitar. Y que la información que recibía tenía que llegar, o sea que él creía que la educación no era llenar, sino vaciar. Por eso en este negocio a uno lo vacían la forma de pensar, porque con esa llenura que uno tiene, uno no hace el negocio, uno tiene que vomitar. Tiene que vomitar la forma que uno trae de pensar de allá afuera, los vicios financieros que uno trae, los vicios de hacer negocios, la concepción de hacer negocios. Por ejemplo, aquí yo sé que hay gente que tiene negocios tradicionales. Esa gente tiene un estado de llenura increíble. ¿Cómo tú le vas a hacer entender a una persona que tiene un grupo o un negocio de hamburgueserías que ahora va a tener un negocio en el mundo sin empleados, sin inventarios, sin locales, sin pagar agua, luz ni teléfono, sin endeudamiento en dólares, sin maquinaria? ¿Cómo tú le vas a hacer entender eso con ese estado de llenura que él tiene? Por eso ese empresario tiene que entrar a un proceso de rehabilitación para que entienda que el nuevo modelo de hacer negocios en la nueva economía requiere de otra serie de conocimientos y habilidades, y que el capital que aquí se necesita no es físico, ni en maquinaria, ni en tecnología, sino emocional. Que se requiere es un capital en liderazgo, y ese es el capital que se tiene que ir formando. Entonces, la primera etapa que una persona tiene cuando ingresa al negocio se llama la etapa de la opinión. O sea que tú, cuando vas allá afuera a presentar el plan, te encuentras con gente que tiene en el coco una opinión, buena o mala, pero tiene una opinión. Normalmente tienen estado de llenura, están llenos. Sí, ya sé de eso, esa persona ingresa al negocio. Normalmente esas personas se rajan en las primeras 48 horas. Por eso la mortalidad tan increíble que existe en estos negocios es porque la persona entra en el estado de opinión y es como un bebé. Es un bebé. Tiene bajas defensas. Entonces lo primero que hace, ¿qué hace cuando él llega con el kit a la casa? Se lo presenta a la mujer. Y la mujer lo agarra. Iluso. ¿Qué te has creído haciéndote pajaritos en el aire? Y no se queda. Y el tipo fallece ahí mismo. Y entonces la mujer le dice, o eso o yo. Y él dice, no, tú. Porque tiene una opinión. Porque tiene una opinión. Entonces, cuando tú lo llamas, adivine qué hace el tipo. No te contesta. El desgraciado no contesta. El desgraciado no contesta porque la opinión se arregló con la opinión de la mujer. Lindos, los dos mongólicos. Un baboso con otro baboso. Me metí a esto. Yo creo que es bueno. Pues salte de eso, yo creo que no es bueno. Baboso, se babosearon, se murieron. Una opinión mató a la otra opinión. Una opinión mata a otra opinión. Una opinión mata a otra opinión. Por eso el negocio de Amway no es como lo vemos. Una opinión mata a otra opinión y allí se muere el prospecto rapidito. Pues bien, en su país, en gran parte de los mexicanos que están aquí, aprendí una cosa que me encantó. Yo estuve en Mérida. Mérida es la tierra de los mayas, ¿verdad?
Estuve en Mérida hace unos 2 años y aprendí una cosa de una señora de unos 80 años que hablé ahí cerquita de unas casas donde me llevaron en el hotel. Una señora de unos 80 años, yo le dije, cuéntame algo de los mayas, porque esa cultura me apasiona muchísimo, me llena muchísimo de curiosidad saber cómo fueron tan sabios y tan grandes. Entonces me cuenta y me dice, mira, una de las cosas interesantes es que el niño maya, cuando nace el niño maya, instintivamente, apenas sale de su madre, dice chuchu. Chuchu. Y yo le digo, ¿cómo así? Y dice, sí, es como si viniera programado genéticamente, dice chuchu. Entonces yo digo, ¿qué chuchu? Y dice chuchu. Son dos. O sea, el niño quiere que le den chuchu. Y yo le decía a aquella viejecita de Mérida, yo le decía, es increíble los sabios que son los mayas. Ella dice, chuchu, ya sabe que son dos. Ni siquiera dice chu. Maravilloso. El niño pide que le den Chuchu. porque el niño maya, como todos los niños, vienen con bajas defensas y cualquier bicho lo agarra y se lo lleva. Entonces él instintivamente pide que la madre le dé defensa para no morirse tan rápido. Y eso fue lo que nos dieron a todos cuando estábamos chiquititos para que estemos representados. ¿Qué nos dieron? ¡Chuchu! ¡Nos dieron chuchu! ¿Pero qué nos dieron? Pues bien, ¿en qué tiene que ver eso con el negocio de Amway? Absolutamente todo. Esa persona cuando entra al negocio está en el estado de opinión. Es un bebé, baboso y todo. No entiende esto, ni no entenderá. ¿Qué hay que darle? ¡Chuchu! ¡Chuchu! Por eso yo no le saco el LOC, ni el beta-caroteno, ni el omega, sino el chuchu. ¡El chuchu! Y entonces los nuevos dirán, pero ¿qué rayos es el chuchú aquí? Pues el chuchú en este negocio, en lo que me dieron a mí la tercera vez que entré al negocio, me dieron audios, me invitaron a un seminario, me pegaron a un libro y a un paquete de audios que salía cada mes. Y me invitaron a una convención. ¡Qué chuchote que es una convención! ¡Qué chuchote que es una convención! Y entonces, ese nuevo empresario que acaba de entrar a ese negocio ha empezado también a formar la inteligencia emocional. Y ya las defensas empiezan a nutrirse. Y miren lo que pasó. Yo, rector de una universidad, entré porque yo creí que iba a reemplazar el sueldo, pero allí no había recibido el chuchu. Yo quería dinero. Sin chuchu no hay dinero. Sin chuchu no hay dinero. Y entonces, pues mis defensas eran muy bajas, que me mató el virus de la profesora esa, ¿se dieron cuenta? Me eliminó la posibilidad, me hizo trabajar para otros 9 años por idiota. Porque me faltó chuchú la primera vez. Me faltó chuchú la primera vez. Entonces, eso es bien importante para un nuevo. Darle chuchú. Darle chuchú a un nuevo. Y entonces se dan cuenta que cuando yo entro, estoy ahí con estatus en la rectoría de la universidad. Alguien se sacó el chuchú por ahí.
Y entonces miren que cuando yo estoy en la rectoría de la universidad, alguien deja un papel del negocio de Amway que dice Amway ahí. Recién yo había entrado. ¿Qué tenía yo? Estatus. Una opinión. Y un profesor se acercó a mi escritorio y me dijo, doctor Bobadilla, no, me decía, señor rector. Me dijo, señor rector, ¿usted entró a eso de Amway? Y me lo dijo así como con cara de... Entonces yo le dije, a mí me subió un calor así por todo el cuerpo. Y yo le dije, sí, por consumir. Como diciéndole, perdóneme la vida, profesor. Perdóname la vida, profesor. ¿Qué me faltaba? ¡Chuchu! Me faltaba. Cuando llega a mis manos un libro, me había escuchado los primeros 5 CDs. El perro, primer diamante en Colombia que marca reglas y otras. Y yo ya estaba así emocionándome. O sea, ya mi defensa era vitamina C del cuerpo. Así, y yo empezaba a emocionarme. Cayó en mis manos un libro de un profesor de Harvard que decía el network marketing, conocido en el pasado como marketing multinivel e históricamente despreciado por haber sido un esquema piramidal para personas incautas y maquinadoras, surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Y yo voy leyendo, eso no era chuchu, eso era calostro. ¿Era qué? O sea, era lo máximo del chuchu. Y voy leyendo todo eso. Y miren lo que pienso, miren lo que pienso, miren lo que pienso. Pónganme otra vez ese profesorcito aquí enfrente a ver qué le digo. A ver si siento calorcito otra vez. ¿Te das cuenta de lo importante que es el chuchu? Es fundamental la educación, señores, en este negocio. Es determinante. Quien no se educa se muere en este negocio. ¡Cierto! Se muere en este negocio. Se muere en este negocio. Quien no se educa. Ustedes se me va a acabar ya el tiempo, fíjense. Pero ustedes se van a dar cuenta de una cosa. Se van a dar cuenta de una cosa. Si tú no haces avanzar a tu prospecto o a tu empresario nuevo en la opinión, si no haces que él reciba educación de este negocio de calidad, tú lo vas a mantener en el primer estado de llenura de este negocio que se llama la opinión. Y por eso es que cada que tú lo invitas a una reunión, a un evento, él se saca una excusa. El síntoma para saber en qué estado está tu primer empresario o tus empresarios es que ellos se ponen excusas. Que la perrita, que la lorita, que tienen una tía mueca, que tienen yo no sé quién, que el abuelito está en silla de ruedas, que tienen 3 niños y que no los pueden dejar solos, que tienen un lorito en una jaulita, que el canario se salió ayer y voló por toda la casa y no están persiguiendo, llevan 8 días y que hasta que no lo agarren no pueden ir a la orientación. Excusas, 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 excusas. Y tú crees que él es tonto. Claro que lo es, no mentira, no. Él no es tonto. Lo que pasa es que está en el estado de opinión. Le falta chuchu. Le falta chuchu. Le falta chuchu. Esa falta de chuchu va a ser, es un hilito tan delgadito que se te puede morir en un momentito y puede ser un diamante. Y se te muere. Por falta de alimento de este negocio, por falta de compromiso tuyo con la información de este negocio. Por eso es uno tiene que ser el número 1 promoviendo la educación de este negocio, porque esa es la gasolina de este negocio. Eso es, nosotros no formamos vendedores, formamos empresarios. Nosotros no formamos vendedores, formamos empresarios. Nosotros no formamos vendedores, señores, formamos empresarios. Nosotros desarrollamos liderazgo, no ventas.
organización a ser soñadores. A ser soñadores. Muéstrenme un lugar sobre la tierra donde enseñen a ser soñadores. Eso no lo logra el becacaroteno, señores. Lo tiene que lograr la educación. Pero cuando esa persona se vuelve soñadora, cuando esa persona tiene una visión en la vida, cuando esa persona aprende a construir una organización, mueve el volumen que tú no te imaginas. La persona en la opinión mueve poco volumen. Y hoy en día mueve esto y después mueve otra cosa, porque ni no ha entendido todavía. O sea que, señores, la opinión es el estado donde más demoramos en el negocio. Muchos de ustedes están todavía en el estado de opinión. Por eso se quejan tanto. Por eso se quejan tanto, porque no han salido del estado de opinión. Aparte de que cuando empieza a leer, a leer, a leer y 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 a dejar el pesimismo a un lado, que es lo que lo detiene, la opinión, por ejemplo, la opinión, el que está en el estado de opinión, una de las características que tiene es que parece un arbolito de Navidad. Está emprendido. Ojo, el que está en el estado de opinión no es que esté sin emoción, vive muy emocionado. Es raro. Unos no están emocionados, pero hay otros que también están en el estado de opinión, son muy emocionados. O sea, parecen un arbolito de Navidad. Están angüetizados así, y todo lo que encogen, lo que encuentran, lo quieren meter. Venga, métase conmigo, que esto es increíble. La gente se muere de una pena, no ve. Porque ellos no entienden lo que están haciendo. Eso se llama estado de opinión. Cuando leen más, ganan serenidad. Cuando se educan más, ganan seguridad. Matan menos gente. La gente que está en el estado de opinión son asesinos en potencia. Ellos van y matan gente. Muchos de esos auspician, pero los matan ahí mismo. O sea, auspician un grupo y lo agarran a machetazos, así cuando lo agarran, lo matan. ¿Por qué lo matan? Porque tienen mala actitud. Porque ellos no entienden qué es lo que están haciendo, entonces les hablan. Y la opinión no los hace quedar callados, hablan como cotorras. Y como tienen un estado de opinión, el estado de opinión tiene mala actitud ante el negocio, y el estado de mala actitud en el negocio es como tener mal aliento. Mal aliento. Entonces le hacen a la gente... Auspician 3 personas y les hacen... Y después dicen, ¿qué negocio tan difícil? Claro, si tú los matas. Los persiguen, son intensos, etc. Todo eso hace parte del estado de opinión. A medida que el prospecto empieza a ir a los seminarios, a las convenciones, que lee los libros, que se asocia, que oye los diamantes, que viene a una convención, empieza a pasar al segundo estado, que es el estado de creencia. Es el estado de la creencia. Y cuando se llega al estado de la creencia, la persona empieza a ir a la convención sin que le den manivela. Ya no hay que promoverle la convención, sino que la persona no solamente va a la convención, sino que se lleva a su mamá, a su papá y a unos 3 vecinos. El indicativo para pasar de que una persona ha pasado del estado de opinión al estado de creencia es porque la persona se empieza a mover sola. Se empieza a mover sola. ¿Te das cuenta que es un problema mental? Es un problema mental, entonces la persona, no importa si no le han enseñado los productos, ella se mete en YouTube, se mete en Internet y ve las demostraciones y las aprende a hacer. La persona misma busca información positiva del negocio. ¿Cierto, campeón? La persona sale disparada a auspiciar a otros y se empieza a emocionar y lo lleva a una convención y empieza a ponerse una meta. En el estado de opinión la gente no se pone metas. ¿Ustedes tienen grupos que no se ponen metas? ¿Sí? Ay, pero aquí parece que no. Cuando ustedes tienen personas que no se ponen metas es porque están en el estado de opinión. Cuando ellos empiezan a creer en el negocio a través de la educación, empiezan a ponerse metas sin que tú les digas nada.
Y cuando uno lo ve, nuevo 12%, ¿y por qué no me había dicho? Porque no, y qué. Se ponen metas ellos solitos se ponen metas, porque ellos empiezan a comprender el negocio. Y es un desarrollo de liderazgo. Entonces, en la creencia, ellos ya, en la opinión, tienen miedo. El miedo es lo que impide a la gente salir de pobre. Por el miedo es que nos esclavizan, señores. Por el miedo es que nos esclavizan. El miedo, en la opinión hay mucho miedo, en la creencia hay menos miedo. Por eso es que a la gente miedosa, mire que a los pilotos, por ejemplo, los entrenan para que pierdan el miedo. ¿Se imagina un piloto con miedo? 300 personas en un 767, 300 personas, 30.000 metros de altura. ¿Se imagina un piloto con miedo? ¡Ay, fue mucho una nube! ¿Ya se imagina si esa persona tuviera miedo? Pero mire, si usted vuela, yo venía en un avión de American, ahora iban 300 personas, y yo decía, yo veía ese avión que hacía así, se le metía a las nubes, y otra, yo creo que los pilotos dicen, y si esto se cae, igual no es nuestro. No tienen miedo, no tienen ningún miedo. Cuando la persona pasa al estado de creencia, reúne a 5 amigos y les cuenta el negocio de agua. Le lo cuenta y hay 2 babosos que si ya sabían si les hágase con un lado ustedes, si sirven ustedes, no dicen, ¡ya! ¡No pasa nada! Y entonces, con esos 3 campeones que dijeron, yo quiero, empiezan a trabajar. Y cuando se muere, no se entierran. Pero como ellos ya están en la creencia, ellos hacen otras 50 reuniones. Porque hay una creencia clara. Y no importa el que se muera, porque igual no va a llegar adelante. Eso es un proceso mental. Es un proceso mental, señores. Es un proceso mental. ¿Cómo hacemos para que evolucione la creencia? Libros, CDs, seminarios y convenciones. Libros, CDs, seminarios y convenciones. Libros, CDs, seminarios y convenciones. O sea, chuchu. ¿Entiendes? ¡Claro! Entonces la creencia empieza a avanzar. Es un proceso evolutivo. ¿Sabían, señores, que el alto porcentaje de la gente que trabaja allá afuera no trabaja con creencia? Trabaja con una opinión. Por eso hay tanta mediocridad. Hay mucha mediocridad porque la gente trabaja desde la opinión, no llegan a la creencia en lo que hacen. El que llega a la creencia en lo que hace se tiende a volver excelente en cualquier cosa en la vida. Y les voy a poner un ejemplo. A final del año pasado yo me mudé de un apartamento que tenía a otro que me gustó muchísimo más. Entonces en la terraza estábamos construyendo unos pisos blancos con unas rocas súper bonitas y ese piso era muy delicado. Entonces cuando terminaron la obra el piso se manchó. Yo contraté a una gente para que lo lavara y cuando me llamaron me dijeron, señor, ya está listo el piso. Yo lo vi, yo vi una mancha allá. Y yo le dije, ¿y eso? Y me dijo, esa mancha no sale. Me dijo el jefe de la banda de lavadora. Me dijo, esa mancha no sale. Y yo le dije, ¿cómo que no sale la mancha? Y me dijo, no, esa mancha no sale. Pero yo, ¿cómo voy a dejar ese piso así? Señor, esa mancha no sale. Le hemos dado como a rata esa mancha. No sale. Y claro, como yo soy el dueño, entonces yo fui, saqué una cosa y una esponja y un coso ahí, y yo empecé, y traiga la hidrolavadora. Y yo vi que salió un poquito. Y el tipo ahí viendo. Volví y le hice así, pase la hidrolavadora. Yo vi que salió otro poquito. Yo le ponía amor a la mancha. ¿Entiendes? Y entonces yo le hacía así y salió otro poquito hasta que la saqué.
Miren lo que pasó. El tipo se quedó viéndome así como usted me está viendo. Quedó atónito cuando vio que la mancha salió y yo me quedé viéndolo y le dije, las manchas no salen, usted las tiene que sacar. Las personas en el negocio de Amway es igual. El negocio de Amway no funciona, señores. Usted lo tiene que hacer funcionar. Usted lo tiene que hacer funcionar. Esto no funciona, señores. Si tú te sientas en el estado de opinión, te pasa lo mismo que el de la mancha. La forma como haces una cosa es la forma como lo haces todo. Si haces algo mediocre, tú tiendes a hacer todo mediocre. El que está en el estado de opinión, ¿cómo hace las cosas? Mediocre. Cuando pasa al estado de creencia, empieza a creer. Entonces llega de primero a la hoy, porque cree en la hoy. Se va bonito a la hoy, porque cree en la hoy. En el Open. Va a la convención y llega de primero, porque cree en la convención. Pide el libro de primero, porque cree que leer evoluciona la mente. Oye audios, porque cree que eso desarrolla la vida y la mente. Y cuando auspicia a alguien, lo inyecta de emoción porque cree en el negocio. Eso es todo lo que ocurre, pero allí no para todo, señores, allí no para todo, allí no para todo. Por eso es maravilloso lo que hacemos, allí no para todo. La persona sigue yendo a los eventos. Señores, quiero contarles una cosa. Muy poquitos de los que están en este gran auditorio están en el estado de creencia. Tienen que trabajar más en su mente. Si estuvieran en el estado de creencia lo lleva uno por ahí hasta Esmeralda. La razón por la cual no han llegado al menos a Esmeralda es porque no creen. Es porque no creen. Yo tengo un grupo en Bogotá y me dicen, ¿cuándo viene? Y yo digo, nunca. Ay, es que nos estamos desanimando. Pues muéranse. Y la última vez que nos vimos me dice, ay, es que usted va a todos los grupos, pero usted acá casi no viene. Le digo, porque ustedes no creen. Y a mí no me gusta reunirme con gente que no cree así tan cerquita. Trabajen en la mente y crean, les digo yo, porque si no creen... A mí me han invitado a dar seminarios. ¿Cuántos son? Y me dicen 150 personas. Le digo, no, yo no voy para allá. Ay, pero tenemos que apoyar a esos líderes que están en crecimiento. Le digo, no, ellos no creen. Esos líderes no creen en esto. Es que si no los apoyamos se mueren. ¡Que se mueran! Para que aprendan que tienen que trabajar toda la vida. ¡Que se mueran! Y entonces me dice, entonces, ¿cuándo viene Diamante a eso? Y le digo, cuando tengan 500 al menos. Porque allí se demuestra que al menos uno cree. Que al menos hay uno que cree. Y yo le digo, ponte la meta de tener un seminario de 500 personas y yo voy y te lo doy. Esa es la dimensión de creer o no creer. Si te das cuenta, el que está en el estado de opinión no va ni él a la convención. Hay que llevarlo arrastrado así. ¿Cómo rayos este señor va a llegar a Diamante? Si no llega ni él. ¿Te das cuenta de qué se trata el negocio de Amway? ¡Es de liderazgo, señores! ¡Es de liderazgo el negocio de Amway! ¡Es de liderazgo! ¡Es de liderazgo, señores! Pero lo lindo de todo, lo lindo de todo es que a medida que avanzamos llegamos a la última etapa del liderazgo.
Y es la última etapa a la que llega un diamante en este negocio. Y la última etapa se llama la convicción. Sí. La convicción es lo que te hace llegar a diamante. No son los productos, es la convicción. Hay gente que me dice, les voy a contar una cosa lindísima. Una vez estaba en un auditorio con unos 300 médicos y un médico me dijo, diamante, el omega 3 tiene APA y EPA. Y yo no tengo ni idea. No sabía ni que existiera eso. Entonces el diamante, el médico se queda viendo y me dice, pero luego tú no eres diamante. Y yo le digo, sí, yo soy diamante, no científico. Tiene que ver el APA y el EPA con el liderazgo. Nada. Tienes que desarrollar ese liderazgo. Porque Nutrilite tiene más de 500 científicos investigando para ser los número 1 del planeta. Entonces, ¿yo para qué me preocupo por eso? ¿Yo para qué me preocupo por eso, señores? ¿Yo para qué me preocupo por eso? Entonces yo le cuento al médico y yo le digo, mire, yo lo único que hago es que tengo una cajita con pepitas por acá, las echo por la mañana por acá y las echo una manotada así, chaca, y las jugo con jugo de naranja. Y le digo a los demás que hagan lo mismo. Y no me desgasto si la pepita tiene moléculas, si no tiene moléculas, si la partícula o no la partícula. Eso se lo dejo a Nutrilite. Yo me dedico a desarrollar liderazgo. Liderazgo, tengo que desarrollar liderazgo, visión, entendimiento de lo que es este negocio, compromiso con la gente, amor por la gente, determinación para tener una calificación, sacrificio para hacer lo que haya que hacer, que los demás se encargarán, güey, son maravillosos, ¿para qué te desgastas con algo que ya es maravilloso? Y yo no le puedo aportar nada más a eso. Yo no sé de eso, ni lo quiero saber. La convicción, entonces, cuando llega la convicción, entonces nos vemos emocionados. Empezamos a vivir emocionados. Emocionados. ¿Ustedes me ven a mí emocionado? ¿Por qué yo estoy emocionado? Porque ahora sí estoy entendiendo el negocio de hambre. Ahora sí empecé a entender el negocio de Amway, eso se llama llegar a la convicción. La convicción es lo que ha logrado que los hombres transformen el mundo. No ha sido la opinión ni la creencia, ha sido la convicción. Ha sido la convicción y hacia eso tú tienes que trabajar para llegar. Ha sido la convicción lo que ha logrado que el mundo se transforme, señores. Galileo Galilei en el siglo XVI estaba absolutamente convencido que Ptolomeo estaba equivocado y que la Tierra no era el centro del universo. Llevaban 1500 años enseñándole a la gente que la Tierra era el centro del universo. Y Galileo dijo, no. Estoy absolutamente convencido que la Tierra no es el centro del universo y que es un pinche puntito de polvo en el cosmos. Y entonces, eso era gravísimo para la época, era gravísimo. Y entonces a Galileo lo llevaron ante el tribunal y lo juzgaron. Y la pena que le pusieron era que lo iban a quemar vivo y le iban a cortar la lengua vivo. Solo había una salvación, él se tenía que retractar. Galileo dijo, yo ya llevo 69 años investigando esto, ¿qué carajo yo me salvo? Ok, la Tierra no es el centro del universo. Queden tranquilos, la Tierra no es el centro del universo. Y saliendo del tribunal le dijo, pero que se mueve, se mueve. Les hizo la maldad al final, porque Galileo tenía la convicción. Galileo tenía tanta la convicción que escribió 3 libros, y uno de los libros que se llama sobre los planetas y otros sistemas solares y no sé qué rayos.
cambió la faz de la tierra. Porque Galileo tenía la convicción. ¿Quién más tenía la convicción? Napoleón Bonaparte. Un chiquitito que no tenía las dimensiones de un militar, que se había estudiado en Breine, a los 9 años lo habían llevado a la escuela militar, había empezado a leer los sabios griegos que había escrito Plutarco y empezó a llenarse de información poderosa y ese enano empezó a crecerse. Y un día fue a la tumba de Carlomagno en Aquisgrán, en Alemania, y vio la tumba, vio las coronas de laureles y todas las espadas que había ganado en las guerras. Carlomagno fue el primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Una eminencia. Y entonces Napoleón dijo, yo quiero emular a Carlomagno desde Francia. Yo quiero ser más grande que él. Y un amigo lo oyó y se le burló. Y le dijo, no se burlen, porque cuando un hombre toma una decisión y tiene la convicción sobre algo, todo el planeta se alinea para que tú cumplas tu propósito. Y eso se llama convicción, señores. Y eso se llama convicción. Y este hombre estaba tan convencido de la lucha y del que los derechos humanos había que llevarlos por la faz de la tierra, que empezó una campaña en Europa. Y cuando iban a invadir a uno de los países, le dice, dile al general Durón que vamos a invadir a las 3. Dile que vamos 50.000 hombres y yo, o sea, 100.000. ¿Qué tenía Napoleón? Convicción. La convicción de lo que quería, señores, tenía clarísimo lo que quería. Y para que nunca se te olvide, porque me voy, la convicción opera de la siguiente manera. En un estadio como este, en un campo de fútbol gigante, había un concurso de unas ranas para subir a una torre. Miles y miles y miles de ranas se agolparon para subir a una torre. Y empezaron a tratar de subir, y no podían. Y las ranas, ¡guau! Nadie puede. Y nadie pudo. De pronto una rana empezó a subir. Empezó a subir, y llegó al fenómeno más alto de la torre. Y se devolvió. Y las ranas, todas atónitas, así como ustedes. La rana se devolvió y llegó al final de la torre. Y no lo podían creer los miles y miles de ranas. ¿Qué pasó con esa rana? Y entonces se le agolparon las ranas chismosas, o sea, las periodistas. Se agolparon allí a preguntarle a la rana, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? Y la rana no les ponía cuidado. La rana no volteaba a ver y le metían los micrófonos. La rana no volteaba a ver y la rana seguía caminando a salirse del campo. Y los periodistas estaban aturdidos de por qué no responde nada, por qué no voltea a ver. La rana era sorda. La rana era sorda, señores. Los que tienen la convicción son sordos ante lo negativo, señores.